¿Cómo llega un ingeniero químico, un especialista en ingeniería nuclear, a ser profesor de literatura, a ser un crítico literario y a ser un escritor en formatos intermediales? Sí, pues yo incluso estuve trabajando en el Instituto de Ciencias Nucleares desde que hice la tesis en pregrado hasta que me retiré de allá 13 años, metido en laboratorio, haciendo investigación de la que se hace en ingeniería y se hace en ciencia dura. En ese Instituto de Ciencias Nucleares, la otra actividad que yo hacía era la de periódico del instituto, en la que curiosamente muchos físicos escribían poesía para el periódico, y muy buena poesía. Yo siempre pienso que los físicos son los poetas de las ciencias naturales, son gente que trabaja de una manera, con una gran estructura, pero de una manera muy disruptiva frente a los procesos de un ingeniero, por ejemplo, que son perfectamente estructurados. Y terminé, digamos, de alguna forma haciendo algo que un poco antes en el colegio yo hacía, que era escribir, ¿no? Y siempre quería como escribir. Una de las cosas que siempre corría al momento de escribir materias en cada semestre era a escribirme en cuanto taller cultural y de escritura había. Y era como mi otra forma de vivir la universidad. Y entonces mi gente con la que yo me vinculaba era gente que escribía, y yo también lo hacía. Cuando fui a hacer la especialización en Argentina, en ingeniería nuclear, estaba viviendo también un proceso muy interesante ese país porque acababan de salir de la dictadura y la cultura estaba en su esplendor. La cultura que duró 10 años completamente reprimida estaba absolutamente, digamos, festiva en muchos sentidos. Y también lo primero que yo hacía, estuve en varias ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, y en cada ciudad a la que llegaba, haciendo mis pasantías, lo primero que decía era buscar un taller literario para escribir y ir de noche. Y también eso fue muy, muy lindo porque de ahí salió el libro de cuentos que ganó el concurso en el 93, cuando lo presenté. Muchas de las experiencias de ese año, de ese país de Borges y de Cortázar, fueron las que me llevaron pues a hacer esta incursión. Además empecé a hacer paralelamente la maestría de literatura en la Javeriana, gozándome totalmente los años que estuve allá estudiando la Javeriana. Y muy curiosamente, mientras hacía una carrera por el lado técnico, digamos, yo llegué a ser jefe de oficina de investigación en el Instituto de Ciencias Nucleares, también en la Javeriana empecé a apreciarme y me hicieron la oferta de ser profesor del departamento. Esa fue una de las decisiones difíciles de la vida, porque yo tenía 13 años de trabajo como investigador y estaba en plena carrera, pero me tomé la decisión y me fui para la universidad porque sabía que iba a tener una oportunidad muy interesante de hacer lo que yo quería, que era escribir, enseñar literatura. La obligación de hacer un trabajo ya más académico me obligaba a cambiar de registro discursivo. Es muy distinto hacer un informe de laboratorio o una tesis de especialización en ingeniería que hacer un artículo de crítica o de teoría literaria. Eso me costó muchísimo, pero creo que ese esfuerzo por entrar en ese metalenguaje me obligó también a hacer una carrera rápida para allanar el tiempo que me llevaban mis colegas. Y entonces inició, digamos, un doble camino también allí, ¿no? El camino de la creación, que siempre ha estado muy cercano o muy cotidianamente presente, y el camino de la investigación, de la escritura académica, que explica un poco la diversidad que hoy se encuentra, ¿no? Lo digital aparece como otra de esos encuentros que se dan en la vida. Estábamos haciendo una serie de conferencias en la Javeriana en ese año 94, estaba ya de profesor. Y yo traje a un escritor mexicano que se llama Guillermo Samperio. Y Guillermo ofreció una conferencia que se llama Novela y Posmodernidad. Y la conferencia termina diciendo: la novela hoy tiene dos peligros. El peligro de la globalización y el peligro de la tecnificación. Por el lado de la globalización, él decía que ya había un efecto. El efecto era
negativo era lo que él llamaba las novelas bestseller o las novelas light, que estaban orientadas a vender y ojalá vender globalmente. Y por el lado de la tecnología decía que justamente esto que estaba empezando a surgir iba a acabar con el libro y bueno, ese tipo de cosas que a veces se dan y todavía se presentan en las dudas sobre esta relación con las nuevas tecnologías. Y alguien apareció y levantó la mano y dijo, ¿usted no ha leído Hipertexto de Georges P. Landau? Y entonces ella explicó qué era un hipertexto. Y cuando explicó qué era un hipertexto, ¡plan! Yo acabo de publicar la primera edición de Gabriela Infinita con una ingenuidad absoluta. Yo había hecho algo de lo que me arrepiento ahorita, pero que era parte de la locura con la que estaba trabajando, que era incluir un disquete en donde yo ponía la novela en Word y ponía 5 grandes fragmentos y habíamos hecho un programita de computador para generar la posibilidad de cambiar los 98 fragmentos que tiene Gabriela Infinita en un orden aleatorio y que la gente, esa era mi ingenuidad, porque había que imprimir. El resultado era que usted tenía que imprimir una nueva novela de 200 páginas, pero en un orden distinto al que tenía en el libro físico. Obviamente nadie jamás usó ese disquete, ni nadie hizo nunca eso, pero esa noche que levantó la mano esta persona y habló del hipertexto, dije, es que Gabriela es un hipertexto, no es una novela, es un hipertexto. Y empecé a trabajar con el tema del hipertexto, tanto en teoría como en la práctica. ¿Cómo se da el proceso de creación para llegar a Gabriela Infinita? ¿Ese texto nace directamente como hipertexto o es más bien la traducción del formato impreso lineal a otros laberintos? El día que yo decidí el orden que apareció en la primera edición y que está en la segunda igual, fue después de unos 6 años sacando versiones manuscritas, poniéndolas a leer, y de ahí, con los 98 fragmentos, jugando con ellos, decidí la estructura que apareció finalmente publicada. Cuando descubrí lo del hipertexto, lo que hice fue generar un trabajo que inicialmente se hizo con una aplicación tan sencilla como las que ofrecía el Word de esa época. Estoy hablando de los años, finales de los años 90, 99, 98. Y entonces tener los fragmentos por página simplemente y empezar a jugar con los enlaces al interior de la página. Pero había una dimensión que solo descubrí después, justamente cuando se empezó a hablar de hipermedia, de poder llevar la metáfora o las situaciones que aparecían en Gabriela, en ciertos momentos de Gabriela, a su metáfora mediática. Por ejemplo, en la novela original, Federico hace unas entrevistas a unos personajes de los años 70 de Colombia, porque él estaba con el sueño loco de volver, de recuperar la esencia de los años 60, digamos con todo ese pensamiento libertario. Ese es su proyecto dentro de la novela. Y lo que hicimos fue convertir eso en voces reales, o pues por lo menos en voces que se escuchan, ¿no? Y las 17 voces que aparecen en Gabriela fueron preparadas, hubo un guión especial, hubo que preparar a los locutores. Digamos, fue la primera vez que yo sentí justamente eso que se pregunta siempre que trabajamos en esto: ¿quién es el autor del hipermedia en este caso, ¿no? Entonces, esta fue la primera vez que yo sentí que había una autoría colectiva, que había un colectivo allí, que claro, yo estaba coordinando todo, pero que finalmente eran otros los que hacían la dimensión técnica. Yo tomaba la última decisión, pero quien sabía hacer eso, pues quien sabía programar era otra persona. Entonces hay un equipo grande allí detrás que nos sirvió de base, primero para reunir un equipo que empezó a hacer algo que no se hacía en Colombia, y segundo porque en el segundo momento, que fue golpe de gracia, pues fue a reunir el equipo otra vez. Pero ya habíamos hecho un ejercicio y ya sabíamos cómo hacer las cosas, ensamblarlas, cómo ponerlas en plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que, por un lado, no soy yo el programador, digamos, estrictamente, pero sabía el alcance de la programación, hasta dónde podía darse. Y por otro lado, todos los elementos técnicos que se ponen en juego sirven, digamos, como una forma también de imaginación de lo que puede ocurrir, y eso es una forma también de escritura, de alguna manera. Con golpe de gracia ocurrió una cosa muy curiosa, porque después de Gabriela publiqué una novela que se llama Debido Proceso, y
como que seguí derecho escribiendo. Yo tenía la idea de una novela que iba a iniciar después de publicar Debido Proceso, y más influenciado por la experiencia que habíamos tenido con Gabriela, y fue que el capítulo que alcancé a escribir después se me dispersó completamente, ya no supe qué hacer, porque inicialmente era el capítulo con un personaje, pero podían ser otros personajes, y bueno, yo ya no supe qué hacer con eso, y dije, no, pues la solución otra vez es el hipermedia. Y lo que hice fue parar la novela y empezar a diseñar el hipermedia, reunir el equipo, conseguir la financiación esta vez en la Javiera directamente, y empecé a trabajar en relación, digamos, con esa condición hipermedial más pura, menos influenciada por el texto. Entonces el texto en este caso no preexiste, excepto como una motivación de ese bloqueo literario que me dio la escritura inicial. Pero una cosa muy curiosa, y es que los diseñadores, el equipo de diseñadores, como lo dividimos por mundos, el proyecto lo dividimos por mundos, había equipos trabajando en cada mundo, por eso es un poco diversa, heterogénea la estética de Golpe de Gracia, porque cada uno estaba trabajando uno de esos mundos bajo mi dirección general, digamos. Y entonces los diseñadores decían, cuando yo escribía los guiones, porque están también los guiones completos de todo el hipermedia, mis guiones eran muy literarios. Entonces, por un lado, les parecía chévere, pero por otro lado, pues obviamente ellos tienen que traducir eso a elementos técnicos de programación o de ilustración, entonces lo traducían. Pero algunos de ellos me decían, queremos un contexto. Entonces yo empecé a escribir para cada mundo una pequeña historia, que se fue creciendo en la medida que los diseñadores me pedían más contexto, esa era la palabra que usaban. Pues eso terminó siendo la novela El infierno de Amaury. Pero fue al revés. Con Gabriela fue pretexto y Infierno de Amaury es posttexto. Y termina siendo parte integral del proyecto. Se puede acceder a la novela desde el Golpe de Gracia, y desde la novela siempre hay un enlace para continuar la historia. ¿Qué es específicamente lo literario que podemos encontrar en Gabriela Infinita o en Golpe de Gracia? Bueno, en Gabriela sí es mucho más claro, porque Gabriela finalmente, si ustedes se dan cuenta, es un texto ilustrado intermedialmente. La novela, excepto en la parte de voces, está completamente de nuevo como escritura. Entonces ahí, digamos, es mucho más clara la relación. En este caso, lo que hace Gabriela Infinita hipermedia es enriquecer el texto literario. En el otro caso no, porque la experiencia fue al revés. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar la condición hipermedial para producir, digamos, una narrativa. Ahí yo pienso que es más una narrativa, una forma de contar una historia, que una forma literaria. Esa es la discusión de siempre, porque si uno lo plantea de otra forma, diciendo que la literatura en su versión tradicional o esencial, que es palabra tratada estéticamente para producir ciertas funciones de la ficción, para producir los efectos de la ficción, pues ahí no hay otra manera de entender la literatura sino con palabra. Pero si uno asume que la búsqueda literaria no es solamente la búsqueda de ese efecto a través de la palabra, sino es la función ficcional en general, crear ficción que en un momento se hacía solamente con la palabra. También podríamos pensar en la ampliación de lo literario hacia allá, es decir, la literatura entendida en su función más general, que es producir los efectos de ficción. Y para eso, pues, los medios se pueden utilizar de muchas formas. Los medios, por ejemplo, el medio cinematográfico, audiovisual, ha encontrado su propio lenguaje, su propia estética para producir también lo mismo, a su manera, digamos, como lo ha hecho teatro, como lo ha hecho la pintura, la fotografía. Bueno, ahí no hay posibilidad de diálogos ni posibilidad de generar eso que para mí es hoy fundamental, que es una interdiscursividad, una intersemiótica que favorezca esa función cultural fundamental que es la ficción como el discurso que permite en realidad enfrentar la realidad a través de sus efectos de mundos posibles. Entonces, son dos posiciones que conceptualmente pueden ser muy discutidas, muy debatidas. La tendencia generalmente es a radicalizar, ¿no? Eso no es literatura, porque no está la palabra. O la otra es más ecléctica, ¿no? Son como los dos. Ahí se da como por esas dos dimensiones que me parece a mí que
que pueden servir para el debate, pero que hoy por hoy yo creo que la tendencia más es el que va de una pantalla a otra, una interfaz a otra, ¿no? El libro es una interfaz más para el lectoespectador. Entonces yo prefiero hablar en este caso de golpe específicamente de una narrativa que tiene también elementos literarios y que culmina en un ejercicio literario de una novela de 250 páginas. Tú hablas de, en primer lugar, de lo que denominas una literatura amplificada o expandida, luego de una literatura transmediada y de una literatura enriquecida. O sea, tú has construido, en todo caso, digamos, una categoría, ¿no?, a lo que llamas literatura. Entonces quisiera que a través de estas tres categorías pues ampliáramos esta discusión. Literatura como palabra, como referente que envuelve una cantidad de realidades, de prácticas, pues es también un término histórico en el sentido que tiene un tiempo. O sea, nace en un momento, empezamos a hablar de literatura por lo menos en Europa desde finales del siglo XVIII, pero podríamos pensar que tendrá un punto final también, digamos, así como nace históricamente por unas condiciones históricas muy precisas, también las condiciones históricas que estaremos viviendo hoy, que llamo yo de eclosión mediática, podrían estar llamando al fin de la literatura en términos de lo que se hizo durante un tiempo. Claro, cuando uno habla de fin, de muerte, hay espeluque por todo lado, entonces hay otras maneras de presentarlo. Yo creo que claramente los últimos años hemos vivido un frenesí de posibilidades que han abierto las tecnologías. La literatura también tiene una dimensión tecnológica, ¿no? Cuando uno recibe un libro, recibe una tecnología detrás que explica la materialidad de ese libro, ¿no?, que es toda la tecnología de la edición. Pero nosotros como que eso ya, después de 400 años de estar leyendo libros impresos, digo no cada uno de nosotros, pero sí la cultura, ha borrado, ha invisibilizado esa dimensión tecnológica y curiosamente choca contra las otras dimensiones tecnológicas. Pero cualquier cosa que se produzca, hay nuevas materialidades, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de hacerlas. Entonces aparecen, digamos, alrededor de esas nuevas formas de hacer nuevas prácticas también, que se van a ir consolidando. En este caso con unas velocidades impresionantes que no alcanzamos a procesar, y ya aparecen nuevos géneros, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas más curiosas que yo conocí cuando estaba haciendo la tesis fue una novela que hicieron los japoneses con eso que se llamaban los SMS, que eran los mensajes por teléfono, que fue un anticipador después de cosas como las tweet novelas o los relatos con la plataforma Tweet, bueno, una cantidad de cosas, pero era que aparecían y desaparecían nuevas formas de narrar, y claramente cuando ya lo digital se pudo desarrollar para todas las formas expresivas, pues entonces se volvió el nuevo código, el nuevo alfabeto. En ese sentido también podríamos decir que hay una literatura, digamos, la nueva palabra no es la palabra alfabética, sino la nueva palabra es la palabra binaria, el código binario. Si uno haga lo literario estrictamente como producción de palabra escrita, pues entonces solo podríamos incluir en la enseñanza literaria, en los currículos literarios, los nuevos libros que salen. Pero claramente, como les digo, siento que empuja por otro lado el lector, el nuevo lector. El lector es mucho más flexible en términos de consumo de otros formatos. Y entonces también eso empuja al creador, digamos, a intentar hacer obra con esos nuevos formatos. Entonces yo hablo de literatura amplificada justamente cuando hago coincidir la función literaria original, que era producir obras de ficción, producir elementos o artefactos que en el consumo, o sea, en el lector, generaran esos mundos posibles que me permiten entender la realidad porque la anticipa o porque la critica o porque propone alternativas a la realidad empírica, económica, burda, cotidiana, que es lo que hace la literatura, digamos, incluida la poesía, incluida la narrativa. Y manteniendo esa función, pero echando mano de otros dispositivos de ficción que han venido evolucionando, especialmente la imagen, pero también el sonido, pero también la interactividad, etc.
se pueden enriquecer de esa manera la función ficcional, amplificándola. Siempre ha existido esa tendencia o esa inquietud de muchos escritores de contar las cosas con otras dimensiones, incluso de teóricos, ¿no? Toda la pregunta de Derrida fue cómo ir más allá del libro, porque él sentía que el libro aprisionaba la idea, aprisionaba la imagen. ¿Cómo ir más allá del libro? Fue la pregunta que nunca resolvió Derrida, pero está ahora, digamos, trivializada con todo lo que tenemos a la mano. Eso le llamamos literatura amplificada. Cuando yo hablo de literatura transmediada, voy como en dos sentidos. Uno es hablar de una literatura que puede ser llevada a otros medios, a muchos otros medios, con base en el texto original. El texto original, en ese sentido, no todos los textos, pero sí hay textos o libros que pueden ser llevados a estos nuevos medios, más o menos porque están a la espera, han estado a la espera de ser llevados a estos nuevos medios, porque cuando fueron hechos solo había el medio escrito. Entonces uno puede transmediar. Eso es literatura transmediada. Textos que pueden permitir ese paso a otros medios, no solo a un medio, sino a muchos. Entonces la literatura enriquecida tendría, digamos, como esa condición, y hoy tenemos gente que trabaja, di ayer 3 ejemplos, un bloguero que hace novelas blog, un experto en televisión que hace novelas serie, y un gamer que hace novelas videojuegos, pero son novelas. ¿Cuál es el indicador? Yo recibo un libro, no recibo nada más que un libro, y leo, como he leído siempre, novelas, pero tengo la sensación a la vez de tener una otra experiencia distinta a la de narrar en los géneros tradicionales. Una de las experiencias, de los proyectos que actualmente aparece mucho y se reseña mucho en estos ambientes que tienen que ver con el hipertexto es Narratopedia. Quisiera que nos contara un poco alrededor de ese proyecto. Sí, Narratopedia se puede explicar porque, digamos, una vez que terminamos Golpe de Gracia, la pregunta que yo me hice fue, ¿seguimos haciendo hipermedias? Con todo lo costoso, lo difícil, lo complicado, porque hay que decir que también eso es difícil. Sobre todo porque a mí me preocupaba una cosa, me sigue preocupando todavía, y es que uno de los objetivos del hipermedia, por lo menos eso teóricamente, y del hipertexto, es que el usuario se apropia y es capaz también de producir. Pero ni en Gabriela ni en Golpe de Gracia es que ni yo mismo soy capaz, por ejemplo, de entrar a los archivos Flash y modificar la historia, porque esa sería la nueva escritura. No cambiar el texto, sino cambiar, no sé, un elemento del juego, algún escenario. Y en realidad, tanto Gabriela como Golpe quedan cerrados en términos de objeto, como artefactos quedan cerrados. Se abren por otro lado, ¿no? Se abren en la interacción de los blogs y de las wikis que hay allí, de ciertos juegos con los que pueden participar interactivamente los usuarios, pero el objeto narrativo quedó cerrado. Entonces la pregunta es, o sea, ¿eso no se parece al libro? La pregunta mía es, ¿eso es lo que hace el libro? Cerrar porque nadie puede cambiar una página y poner otra y cambiar el artefacto ya está cerrado también. Entonces, lo que nos propusimos fue crear una plataforma que diera, básicamente, que produjera 2 escenarios. Uno de publicación digital, herramientas de publicación digital, y lo otro era generar unas condiciones de creación colectiva. La creación colectiva exige una gestión, pero muy fuerte, para crear el acontecimiento y la comunidad para el acontecimiento. ¿Cómo entender que a través de esto no perdemos la profundidad del texto como tal? O sea, nuestra capacidad imaginativa, cuando vemos ahí que ya todo está dado, que la imagen está dada. Entonces, nosotros nos cuestionamos mucho eso, ¿qué es lo que estoy trabajando? O sea, ¿dónde está la profundidad del relato digital? Porque pues esas son las preguntas que uno se hace cuando uno aborda estos temas. Y el otro tema que me gustaría abordar es, hoy en día se habla de las inteligencias colectivas, Levi tiene un texto que se llama Los espacios del saber, y que habla sobre el intelecto tecnocolectivo. ¿Cómo abordar esta cuestión de la inteligencia colectiva? O sea, esta cuestión de que hoy en día lo virtual nos tiene tan atrapados, y que si no entramos en la cuestión de ciberespacio es como estar perdiendo una gran base de información, un mundo en el que nos estamos desenvolviendo de una forma muy rápida, y que en los últimos 10 años hemos avanzado de forma enorme,
en muchos campos del saber y que muchas veces no sabemos cómo abordar. Imaginación no solo es producción de imágenes. La primera pregunta siempre aparece, y se la achacaron primero al cine, no a lo virtual. Ah, pero es que el cine me pone las imágenes, entonces me corta la imagen. Es que para mí, no sé por qué, siempre, desafortunadamente, tal vez es la palabra o la forma como hemos definido imaginación. Imaginación no solo es producción de imágenes, imaginación es todo lo que puedo hacer yo mental y corporalmente a partir de sugerencias, ¿no? Sugerencias que pueden ser la construcción o la evocación de imágenes, pero también puede ser la evocación de sonidos, pero también puede ser la evocación de acciones, ¿no? Hay toda una imaginación hipertextual que no tiene que ver con la creación de imágenes, porque si la llevamos todavía a lo hipermedial, pues obviamente están ahí, pero que estén ahí no creo que choque contra otros ejercicios de la imaginación. Lo que pasa es que vinculamos mucho la idea de imaginación a la creación de imágenes, pero en realidad hay muchas formas de imaginación y cotidianamente tenemos que usarla, anticipar cosas. Generalmente la imaginación corre paralela a la simulación, es decir, a la capacidad de preguntarme qué haría yo si, o qué tendré que hacer ahora qué. Esas preguntas son partes de una filosofía de la imaginación mucho más extensa. Entonces, claramente hay una magia que nos fascina del texto literario y es que yo creo las imágenes, ¿no? Levi habla de las imágenes mentales producidas por los textos como imágenes que producen un efecto solipsista, por no decir egoísta, en el sentido que se quedan en mi imaginación. ¿Cómo las actualizo? ¿Cómo las concreto? ¿Cómo las comparto? Si están creadas por mi propio ejercicio mental, que a lo mejor está ya condicionado por formas de leer o por formas o por imaginarios colectivos que tengo incorporados. Hay una aparente libertad y esa libertad tampoco es que sea tan cierta. La inteligencia colectiva, Levi la llama la inteligencia algorítmica, tiene que ver con la capacidad que tienen estos medios para generar, digamos, acciones que se pueden hacer más allá de las fronteras que hemos tenido, digamos, en otras épocas de tiempo y espacio, y poder convocar ya por centros de interés y no solamente por condiciones físicas de cercanía, de proximidad, otros sistemas de proximidad que necesariamente son colectivos. Entonces él propone que la inteligencia colectiva es la forma de virtualizar, es decir, de potenciar la inteligencia individual. Siempre ha estado también, no es que haya aparecido con los medios, lo que pasa es que los medios digitales la promueven, la facilitan. Todo esto que estamos viendo de una manera tan frenética, ¿no? Toda esta aceleración de dispositivos, de informaciones, es porque está efectivamente en escena una inteligencia colectiva. El que consume o el que está pendiente de esa información no lo puede hacer solo porque se angustia. Se produce el ejemplo de la palabra que usan ahora es la infoxicación, una intoxicación de información. ¿Cómo logro procesar todo lo que aparece todos los días? Imposible. Eso no se puede hacer así. Entonces aparece el remedio. Ese es el veneno. ¿Cuál es el remedio? Inteligencia colectiva. Es decir, ¿cómo yo me entero de las mejores aplicaciones, de lo último que yo necesito, de las posibilidades que se abren? Porque yo pertenezco a redes, porque creo y hago parte de redes que pueden ser redes de amigos cercanos o pueden ser redes virtuales en donde soy capaz de reconocer y de estar al día. Ese tipo de cosas son las que propone Levi como de inteligencia colectiva, que pueden tener una manifestación en la creación colectiva. La creación colectiva es una forma de estructurar productivamente la inteligencia colectiva, ¿no? Una Gabriela Infinita encuentra en su dimensión estética todas las características del relato digital. Por ejemplo, encontramos ya no una lectura lineal, sino que como lectores podemos ingresar a un tipo de texto que nos deja entrar por donde queramos. Entonces mi pregunta es si el relato digital debe responder no solo a una dimensión estética de lo que es pues, lo digital, sino también como a una dimensión de contenido, de análisis y de reflexión sobre lo que es esta cuestión pues, de la posmodernidad.
Por ejemplo, uno ve en Gabriela que los personajes divagan, no hay un lugar, no hay una identidad. Por ejemplo, en la imagen uno puede ver que, no sé si usted responde a eso también en el momento en que se sienta a crear también con su equipo de trabajo la parte estética. O sea, Gabriela no tiene rostro, por ejemplo, ¿sí? No hay una identidad marcada allí. Digamos que en este caso en particular sí hay un contenido, porque la novela, como tuvo su primera versión fue escrita, pues tiene, digamos, ese condicionamiento y me parece bien. Pero yo creo que cualquier artefacto debe vehicular un contenido y un mensaje, dejar un mensaje específico que ya sabemos que la literatura tiene las maneras de hacerlo, como lo haría lo digital. Por ejemplo, lo del rostro que tú dices es uno de los significantes. ¿Qué pasa con el relato digital? Y sobre todo el relato hipermedial. Que cada uno de los medios se vuelve a su vez un significante y la red de significantes es muy compleja. Y la gracia de un significante no es que esté ahí, que es un poco la pregunta por la profundidad o por la superficialidad. Si el significante fuera solo ilustrar o solo estar ahí, pues no tendría profundidad. ¿Cómo logra profundidad? Por lo que la literatura también nos ha enseñado, y es que hay una relación de solidaridad entre los significantes para producir significación. Esa solidaridad crea la gramática del hipermedial y que permite entender que no es solo la ilustración por la ilustración, el sonido por el sonido, sino que cada cosa está articulada, pensada para que de alguna manera el mensaje se vuelva más contundente, también más complejo. Entonces, lo primero es como fascinar y navegar y hacer clic por todo lado y jugar con lo que aparece allí, y eso está bien, porque esa es la dimensión estética propia del hipermedia. Pero después toca hacer las articulaciones, toca imaginar las relaciones, pero ya no solo con imágenes, porque están ahí. Es cómo relaciono esta canción con esta imagen, con este movimiento específico diseñado específicamente por el autor. La no linealidad se vuelve otro signo que hay que saber interpretar y que hay que saber consumir a su manera, pero está exigiendo, y eso no se está haciendo en las universidades ni en los colegios, formas, no fórmulas, pero sí formas pedagógicas de acceso a estas nuevas obras. Está pendiente esa tarea realmente. Se ha desempeñado como profesor universitario por más de 2 décadas. Fue también decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, de la cual actualmente es docente titular del Departamento de Literatura. Tiene en su haber una amplia trayectoria investigativa que incluye trabajos sobre la narrativa posmoderna colombiana, el relato digital y la cibercultura, en la que, en palabras suyas, ha encontrado un espacio donde convergen sus intereses creativos, académicos y pedagógicos. Posee publicaciones impresas en el campo narrativo, ensayístico y múltiples artículos. Destacan entre ellos Álbum de Cuentos, con el cual ganó el Premio Distrital José María Vergara, Lugares Lejanos, del año 2001, Ficción y Olvido, del año 2007 y Crónicas Mundanas, del año 2009. La novela El Infierno de Amaury, del año 2006, Gabriela Infinita, del mismo año, que tiene una versión digital a manera de hipermedio narrativo. Sus exploraciones en la literatura digital continuaron con Golpe de Gracia, un hipermedia narrativo, obra que fue nominada al Premio Lápiz de Acero en el año 2007 y con la cual ganó el Premio Internacional Microsoft Literatura en Español de Texto a la Hipermedia. Ha escrito los libros de ensayo Narratopedia, Reflexiones sobre la narrativa digital, Creación colectiva y cibercultura del año 2011, Posmodernidad, literatura y otras hierbas, 13 motivos para hablar de cibercultura. Obras estas que exploran el relato digital, su incidencia en los procesos narrativos y pedagógicos.